Estos son los mejores gadgets de los 80. En los 80 se hacían cosas cada vez más grandes y mejores. Fue una década de una innovación sin precedente. Un momento en el que la tecnología se volvió una realidad. Tocando un botón creabas tu propio mundo. En los 80 solo importaba ser visto con los últimos gadgets. Realmente fue una década de avaricia y decadencia, de grandes declaraciones. La tecnología avanzaba a pasos agigantados. La música se volvió móvil. Tengo mi música, no sé si viste. Aquí está. Era la música portátil más fuerte que podías cargar. Y se hizo posible llamar a casa desde donde se estuviera. Estoy en Danbury Park ahora. ¿Estás en un parque? ¡Qué raro que es esto! Estos son los productos revolucionarios de una explosión tecnológica que construyó el camino de la alta tecnología que conocemos hoy. Lo enciendes y parece una nave espacial. Era lo más cercano a la magia que habíamos visto. En los próximos 30 años, ¿quién sabe lo que pasará? Los 80. Grandes gadgets. Uno de los más grandes gadgets de los 80 era simplemente un disco hecho de un plástico brillante. El público que compraba discos, para aquellos cansados de soportar el ruido de scratch de sus LPs rayados, tenía una solución: el disco compacto. La buena gente de Sony y Philips se reunieron y desarrollaron una idea nueva. Se llama disco digital y parece que todos estos vinilos pasarán a la oscuridad. El disco compacto fue el mejor artefacto inventado en los 80. Pasó por encima del disco. En cuanto a la calidad, era muy superior. Cambió la forma de escuchar música. Cuando el CD fue lanzado en 1982, la noticia había entusiasmado a todos con las posibilidades de esta nueva forma de grabar. El CD tiene un solo lado, mide 12 centímetros de diámetro y es un séptimo del tamaño de un LP normal. Es como un cassette chato. El disco compacto era mejor porque fue el primer uso en masa de tecnología digital en el hogar y la gente estaba acostumbrada a escuchar soplidos y crujidos de los discos toda la vida. Por el contacto físico con el disco, los problemas de polvo y daño se conocen bien. De pronto apareció esta cosa donde literalmente se podía oír la calidad de la música. También es un objeto increíblemente bello si te pones a pensar. Es una especie de espejo. Es pequeño, puro. Los CD me cambiaron la vida porque son más fáciles de llevar, son más pequeños y la calidad del sonido es mucho mejor. Además de su nitidez de audio, el disco compacto, se rumoraba, era indestructible, a diferencia del disco de vinil. La frustración del vinilo era que tenías que cuidarlo mucho, y en especial si eras joven, dejabas los discos por allí, se rayaban y luego no podías reproducirlos. Yo arruiné muchos de mis discos porque no era muy ordenada. Trataba de cuidarlos, pero los tocaba mucho o se me caía un trago. Y los CDs son más robustos. Uno hace... El disco nuevo debería ser más resistente que un disco de vinilo común. Hagamos la prueba del desayuno. Yo trabajaba para el programa de la BBC Desayuno en TV. Hice la prueba de pasarle mermelada y luego mostraba que si lo limpiabas con un trapo, todavía se podía escuchar el disco. No teníamos tanto hambre como para comérnoslo y ponerles mermelada. ¿Listo? Veamos cómo suena. No le recomiendo a la gente que le haga eso a sus queridos CDs, pero en esa ocasión, hace 30 años, se pudo escuchar. De hecho, una vez le pusimos melaza a un CD para ver si funcionaba, pero rompimos el reproductor y no lo hicimos más. Durará para siempre, no como los cassettes. Era una mentira. Sí, duraba para siempre hasta la única vez que no lo guardaste en el estuche. Indestructible o no, ¿cómo funcionaba este nuevo disco de moda? ¿De qué están hechos? Es un plástico plateado. ¿Qué es? El CD era un misterio, una estrella de la muerte. Era una cosa que ni sabía cómo funcionaba. Debajo del plástico hay un código digital. 6.000 millones de hoyos y espacios microscópicos que representan la música. El CD es básicamente 2 trozos de plástico con un trozo metálico en el medio. Y el metal tiene hoyos.
Cada hoyo representa un 1 y el espacio representa un 0. La información está enterrada en el disco, entonces el láser tiene que encontrar esa información. Los fabricantes querían que los mayores artistas internacionales se sumaran. Creo que Brothers in Arms fue un CD icónico porque Philips nos usó en cierta manera y supongo que nosotros los usamos a ellos para promocionar esta tecnología y el álbum al mismo tiempo. Explotó y claro, todos querían uno. Brothers in Arms fue un éxito enorme para Dire Straits. Se convirtió en el primer álbum que vendió 1 millón de copias en su formato de CD y en superar en ventas a su versión de vinilo. Pero, ¿estaban Dire Straits convencidos? A nosotros no nos gustó cuando lo escuchamos porque obviamente se hacían grandes comparaciones. Nos sentamos en el estudio con el cassette, el vinilo y el CD y los comparamos. No tenía el valor de un vinilo entonces. Yo extraño el sonido del huevo frito y todo eso antes de escucharlo. El sonido análogo tiene pequeños ruidos de fondo que suma a la textura de la música. Le cambió la calidad al sonido y fue para mejor. Pero al principio no me gustó nada. Realmente no estaba nada feliz. ¿Cómo te atreves a quitarle el soul a mi música? Pero una vez que se aceptó, despegó como un cohete. Aunque la gente seguía comprando vinilos y cassettes, y ahora compraban CDs. Así que de pronto las discográficas vivían una fiesta. Era futurista, lindo, brilloso, atractivo y nuevo. Era conveniente y rápido. Y este objeto brillante y de aspecto futurista claramente superó la prueba del tiempo. El disco compacto evolucionó en los DVDs y los Blu-rays, e incluso con un enorme crecimiento de la música digital, el CD aún tiene su lugar en el mundo 30 años después. Nuestro próximo gran gadget es quizá el videojuego más icónico de todos los tiempos, junto con su personaje. Una bola glotona amarilla que literalmente cambió la imagen de los juegos para siempre. El Pac-Man era un juego maravilloso. Pac-Man es el símbolo de los juegos, ¿no? ¿Quién es Pac-Man? Pac-Man somos todos. Era un camembert que se comía los camembert más pequeños. Así explicábamos el Pac-Man en Francia. Me recuerdo jugándolo en los bares cuando tuve la edad para ingresar. El Pac-Man para muchos, y me incluyo, fue la primera introducción a una computadora, la primera introducción a la tecnología. Es casi como un deporte. Se usa la coordinación y desarrollas patrones. Se juega con una pelotita amarilla llamada Pac-Man que tiene boca. Y él tiene que correr por un laberinto comiendo puntos mientras lo persiguen 4 fantasmas enojados. Tenías que evitarlos en lugar de matarlos. Inky, Blinky, Pinky y Clyde. Todos tenían distintas características. Un fantasma era más rápido que los demás en la recta. Otro fantasma te evitaba y cambiaba de dirección o giraba en 90 grados. Eso le agrega emoción al juego, porque sentías que eras otro ser orgánico, aunque fuera uno simple. La gente jugaba horas y horas. Yo logré el puntaje perfecto, 3.330.360. Cada punto, cada energizante, cada premio, cada fantasma azul. 256 pantallas sin perder un solo punto y sin morir ni una sola vez. El lanzamiento de Pac-Man simbolizó una nueva era de los videojuegos. Una era abierta a todos los géneros y generaciones. La mayoría de los juegos en esa época era algo de hombres, porque se trataban de la guerra o de alienígenas invasores. Es una buena forma de descargar las agresiones sin hacer ningún daño. No tienes que pensar por un rato y destruyes cosas. Me pregunto si habrán querido atraer a la generación femenina de la época. El diseñador Toru Iwatani quiso inventar un juego que estuviera dirigido a las japonesas. El creador
de una manera polémica en ese entonces, dijo que a las mujeres les gustaba el Pac-Man porque les gustaba comer. Y pronto salió la señorita Pac-Man. Antes de eso no sabía que existían los videojuegos. Era un mundo de hombres. Abrió el mundo de los juegos para todos, no solo para los varones. El juego rápidamente se convirtió en una sensación. A un año de su lanzamiento en 1980, más de 100.000 consolas se vendieron en Estados Unidos solamente, convirtiéndolo en el juego de video más exitoso de la historia. ¿Quién hubiera pensado que esta bola pequeña amarilla que come pastillas y fantasmas tuviera un efecto tan dramático en nuestro entretenimiento? Pero el éxito de Pac-Man, que atraía tanto a hombres como a mujeres, probó que los juegos electrónicos tendrían un futuro muy seguro y próspero. A continuación, el aparato que sacudió al mundo. El bajo. El gran sonido del bajo. Era la música portátil más fuerte que podías cargar. Y la empresa que le puso la P a la C. Reunieron a 12 ingenieros en una oscura sala y nos obligaron a guardar el secreto. Mira lo que hicimos en tan pocos años. Hemos generado esta industria. Los 80, los mejores gadgets. Estos son los mejores gadgets de los 80. Una década donde la música se hizo realmente móvil. Todos querían llevar su música con ellos a donde fuera. Y no había nada mejor para tocar tu música con fuerza y orgullo que la grabadora portátil, el boombox. Tengo mi música, no sé si viste. Está aquí y es muy grande. El tamaño siempre importa en todo. La caja de música. Radiocassette del gueto. Maletín urbano. Sistemas de sonido portátil. Más grande el radiocassette, más fuerte el sonido. Tengo más de 50 radiocassettes y este es un buen ejemplo de mi colección. Tiene 2 buenos parlantes, selector de radio, el reproductor de cassettes aquí. En los 80, era la música portátil más fuerte que podías cargar. Era lo máximo. Pasar de tu música al mundo era muy importante para aquellos que usaban el radiocassette como una metáfora del desafío. Podías llevar tu radiocassette a la esquina de tu calle, encenderlo, y allí comenzaba la fiesta. El boombox fue inicialmente presentado en los 70. El radiocassette fue creado cuando la juventud japonesa empezó a mudarse del campo hacia las grandes ciudades. Y como el ambiente era comprimido en las grandes ciudades como Tokio, los chicos no podían cargar un equipo de sonido tan grande. Pero fue en las áreas urbanas estadounidenses, especialmente en Nueva York, donde se hizo más popular. En los 80, el boombox explotó. Cuanto más grandes y ruidosos se volvían, más eran aceptados por la cultura joven, jugando un rol integral en la era del breakdancing y el hip hop, al proveer un canal para transmitir tu música. Los boombox iban muy bien con el hip hop, porque el DJ era el punto principal de la fiesta. Él controlaba la música, controlaba el ritmo de la música, la lista. Queríamos tocar nuestra música con el volumen que quisiéramos porque no la escuchábamos por la radio, entonces lo aprovechábamos. Lo que importaba eran los tonos bajos. El bajo, el gran sonido del bajo. Tenías que sentir el bajo. El boombox te lo permitía. Subíamos el bajo y se sentía aquí. Puedo entenderlo si escuchas hip hop y si hay un bajo fuerte. Pero yo escuchaba Meatloaf. El bajo hace eso, no es otra cosa. Para la nueva generación que surgía del hip hop, el boombox no solo era un medio para transmitir tu música, sino también para crearla. Muchas de las primeras cintas de hip hop y otros ritmos fueron creados de forma rudimentaria en un dormitorio por alguien haciendo beatbox o haciendo mezclas rudimentarias de pausas. El botón de pausa era muy importante para el desarrollo del radiocassette. Les dio la oportunidad de ser un productor de música.
Especialmente cuando salió la doble casetera y se usó como un artefacto unificado porque uno tomaba un ritmo, lo rebobinaba, lo grababa, rebobinaba, grababa y creaba una estructura rítmica rudimentaria. Se usaba el botón de pausa. Empezabas, oprimías pausa, y cuando tocaba la canción soltabas el botón de pausa. Luego, cuando los fabricantes se dieron cuenta, hicieron este botón de pausa tan sensible. Este botón de pausa tiene un buen movimiento. Que podías controlar la canción. Y así nació mucho del hip hop. A medida que esta cultura alternativa se extendía más hacia la corriente dominante, las grabadoras portátiles se volvieron más grandes, más ruidosas, más brillantes y con más tonos de bajo y ecualizadores agregados. Al principio tenían 2 parlantes, después agregaron los woofer y woofers 3D. Un woofer central, 2 parlantes y tweeters de cada lado. Tenía que tener barras lumínicas que muestren el nivel del volumen y luego le agregaron el ecualizador gráfico. No le agregó nada a la calidad del sonido, pero se veía bien. Tienes un radiocassette, lo enciendes y parece una nave espacial. 2 orejas de conejo, que agrega la simetría. Tenemos mucho para elegir. El ecualizador binaural es algo que se inventó en una fábrica. El radiocassette tenía un problema. Era pesado. Hoy, el pesado boombox se ha convertido en un querido gadget retro. Pero la idea de llevar tu música a la calle permaneció. Creo que el legado del radiocassette es tocar tu celular en el autobús y ver a las chicas moviéndose. Eso me parece muy importante. Mientras el mundo se sacudía con el sonido del boombox en las calles, nuestro próximo gran gadget de los 80 revolucionaba la tecnología dentro del hogar con el surgimiento de la computadora personal. Al menos uno de cada 20 hogares tiene algo así. Nadie sabía con total seguridad lo que hacían. Todos sentían que querían tener una computadora hogareña. Era lo más cercano a la magia que jamás habíamos visto. Pero, ¿cómo comenzó todo? En los 60, International Business Machines, o IBM, se ocupaba de construir computadoras del tamaño de una habitación. Eran gigantescas. Tenían carretes y grandes platos de datos. Y solo hombres con barba y guardapolvos blancos podían entrar a la sala y controlarla. Con la llegada del microprocesador se hizo posible reducir todo. El tamaño miniatura tuvo un papel importante en los artefactos de la década del 80. No hay duda de que el microprocesador hizo posible la computadora personal. Otros fabricantes como Apple habían creado máquinas de escritorio en los 70, así que para competir, la fábrica de computadoras para negocios IBM debía actuar rápido. Apareció IBM, que fue la primera compañía en ser respetada. Eran especialistas serios de computadoras centrales para empresas. Y en 1980 vieron una oportunidad en el mercado para las computadoras personales y dijeron, ¿cómo podemos sacarle provecho a esto? IBM se fijó en las computadoras personales y reunió un equipo en Boca Ratón, en Florida. Reunieron a 12 ingenieros en una oscura sala y nos obligaron a guardar el secreto y nos dieron el trabajo. Dijeron lo llamamos el planner board, pero la industria lo conoce como motherboard. Yo fui la madre del motherboard. Es un apodo que aún tengo. Sí. Mucha gente en IBM pensó que tardarían años en desarrollar algo para competir con el Apple II. Era importante movernos rápido. Sabíamos que Apple no estaba quieto. Microsoft, una pequeña compañía en Seattle, hizo el sistema operativo y sacamos el producto al mercado en un año. Era un momento muy emocionante e innovador para trabajar en computación. Fue distinto a todo lo que IBM había hecho. Sabíamos que éramos una empresa nueva y su éxito dependía de nosotros. El éxito de la primera PC de IBM en el mundo de los negocios fue fenomenal. En 1984-1985, mi jefe y yo fuimos a un show de computación y vimos que había muchos proveedores de software y hardware. Y mi jefe me dijo,
Mira lo que hicimos en tan pocos años. Generamos esta industria. IBM estableció un enfoque de arquitectura abierta que le permitía a otros fabricantes producir máquinas compatibles con IBM. La PC estaba en camino a convertirse en el estándar del mercado de la computación. Muchos fabricantes de todo el mundo traían máquinas costeables para el mercado doméstico, que iban desde la MSX en Japón a la Commodore 64 en Estados Unidos y la Sinclair ZX Spectrum en Gran Bretaña. Yo tenía 3 hijos pequeños y uno se me acercó y me dijo, papá, ¿podemos tener una computadora de verdad? Ya tenía una de IBM que valía 5,000 libras, pero él quería una de esas máquinas pequeñas para jugar a los juegos, como un Spectrum. Por eso Sir Clive Sinclair tuvo la mejor idea en la historia de la computación. Fue el Steve Jobs de su era. Dijo, voy a quitar todo lo que no necesitan. Dejaré una tabla gomosa que puedan tocar y voy a ponerle juegos. Y eso se apoderó del mundo. Pero cuando los ansiosos jovencitos de los 80 llevaban sus nuevas computadoras a casa, ¿tenían idea de qué hacer con ellas? Recuerdo que un año recibí una Commodore para Navidad y solo queríamos descubrir qué podía hacer esa cosa para nosotros. La caja estaba adornada con fotos lindas. Se podía jugar a los juegos, tenía ciertas aplicaciones, pero era un misterio. Recuerdo que la BBC Micro fue la primera computadora con la que jugué. Recuerdo que pensé que era como brujería. Tenía tantas posibilidades. ¿Qué más podíamos hacer con ella? Línea 10 escribe, Dominic es genial, comillas. 20, ir a 10. Corre. Eso era todo. Y en toda la pantalla se escribía Dominic es genial. Yo hice eso. Hice que la máquina hiciera eso. No hay nadie entre los 30 y los 50 años que no sepa esa programación básica. Las cosas que hacían los chicos en los Estados Unidos en los 80 con las Commodores y las Apple, era lo mismo que hacían los chicos en el Reino Unido con las Commodores y las Apples y los Spectrum. Lo que vamos a hacer ahora es que, cuando llegue abajo, el programa vuelva al comienzo. Los niños de todo el mundo estaban entrando a la idea de la programación de computadoras y algunos incluso llegaron a hacer los juegos que otros niños jugaban. Me acuerdo ver el aviso de la Sinclair en el Sunday Times y mi papá compró una. A los pocos minutos la abandonó y quedé delante del televisor. En todo momento intenté hacerla funcionar y descubrí cómo programarla. El mejor juego que inventé fue Ometron para el Sinclair Spectrum 48K. Estaba sentado en una grilla con un arma disparando las cosas que venían hacia ti. Los padres les dijeron a sus hijos que necesitaban una de ellas para tener una oportunidad en el futuro. Y lo aceptamos por completo. Y para los fanáticos de los juegos a los que no les interesaba la programación, estaba la consola de videojuegos solamente para jugar. En 1985, el sistema de entretenimiento Nintendo explotó en el mercado de las consolas de videojuegos, lo que se transformó en la multimillonaria industria de hoy y dejó a la Spectrum y a las Commodore 64 detrás. Pero la primera PC de IBM se considera hoy como la madre de más de 1,000 millones de PCs sin las cuales hoy no podríamos vivir. A continuación, la música se hace personal. Caminabas por la calle y estabas en tu propia banda de sonido. Era un gadget que todos tenían. Las calculadoras se hacen más pequeñas. Recuerdo que los botones eran muy pequeños. No creo que hoy pueda usar un reloj calculadora sin mis anteojos. Y la televisión se vuelve grabable. No teníamos que estar a las 7 para ver nuestro programa preferido. Vas al pasado, a lo que se veía antes en televisión. Los 80, los mejores gadgets. Los mejores gadgets de los 80 revolucionaron nuestras vidas tan dramáticamente que hoy en día es difícil imaginar un mundo sin el estéreo personal. No me imagino caminando por la calle sin tener algún ruido en el oído. Si tengo que elegir un artefacto que represente a los 80, sería el Sony Walkman. Podías controlar la canción, Dios mío. Todos tenían que tener un Walkman. A finales de los 70, la mayoría de la gente solo podía escuchar su selección de música en casa o en cassettes en un auto. Nunca había habido nada igual. La idea de sacar la música fuera del hogar y escucharla en privado en un lugar público fue totalmente nuevo.
La portabilidad de los cassettes había impulsado una nueva manera de escuchar música donde quiera que uno fuera. Podías llevarla contigo y ponerla en el bolsillo y salir a correr, ir al gimnasio o ir al trabajo o estar en tu casa rodante. Patinar. Eso había que hacer con el Walkman. Había que estar siempre patinando. Usabas shorts y medias a la rodilla haciendo trucos patinando con los Walkman puestos. Ojalá pudiera seguir así. Yo también tenía un Walkman. Me lo ponía y escuchaba rock o lo que fuera para despejarme del partido, para relajarme. Era un gadget que todo el mundo tenía. Por primera vez realmente era posible ponerle una banda sonora a tu vida. Caminabas por la calle y estabas en tu propia banda de sonido. Hacía tu vida más emocionante. Es tan común ahora, la gente ni lo piensa. El Walkman fue la creación de los magos técnicos de Sony en Japón, donde el boom de consumidores electrónicos había transformado la fama de la nación durante los años 70. Créelo o no, había una época cuando algo hecho en Japón se consideraba basura. Sony fue la primera compañía japonesa en adquirir prestigio. Era el Apple de su época. La leyenda cuenta que en los años 70 el cofundador de Sony, Akio Morita, se frustró por no poder escuchar óperas en sus largos vuelos hacia Estados Unidos. Akio Morita es considerado el padre del Walkman. Pensé que si se pudiera escuchar un buen estéreo mientras la gente sale a caminar, sería una buena idea. Porque descubrí que los jóvenes no pueden vivir sin música. Para que la música se hiciera más personal y fácilmente portátil, Sony debía hacer que la tecnología fuera más pequeña. Teníamos pasacassettes portátiles antes de eso, pero el Walkman los redujo aún más. Le sacaron el parlante y se redujo a la mitad. Y crearon algo como esto. Todos querían ser vistos con un Walkman, y nadie lo quería más que los yuppies. Los yuppies corredores escuchaban los Walkman con una expresión de locos. Estoy avanzando hacia mi propio futuro maravilloso. No podían disfrutar de la música mientras pensaban así, ¿no? El Walkman presentaba una experiencia musical privada para sus usuarios, pero no siempre fue tan privado como uno querría pensar. Cuando una máquina suena muy fuerte, irrita hasta el más tranquilo. Fastidiar a los otros pasajeros está prohibido por ley. Si alguien molesta a otro con un Walkman o una radio, está quebrando la ley. Entonces, nos pareció necesario hacer algo. Pero había peligros más serios asociados con escuchar música a solas. Algunos señalaban que era peligroso estar tan inmerso en tu mundo porque uno podría caerse de la bicicleta o ser atropellado. El Walkman estaba asociado con el peligro, tal como asociaban el peligro con las camperas parcas, que si te la abrías así, no veías los costados del camino. Lo mismo pasó con los Walkman. Estás en tu propio mundo y puedes cruzar mal. Nunca tuve una descarga en la bañera, al menos no con el Walkman. El Walkman cambió el modo en que escuchamos música para siempre. El MP3 es el hijo del Walkman, porque estás solo en tu propio mundo. No sé si fue bueno o malo para la gente, pero el concepto del Walkman nunca cambiará, porque es un estéreo personal. No es un estéreo del hogar, ni del auto. Es un estéreo personal. Nunca va a desaparecer. Nuestro próximo gran gadget de los 80 era una obra maestra tanto en estilo como en su función. El reloj calculadora, un artículo obligatorio para los fanáticos de los gadgets. Todas las funciones digitales que puede desear están disponibles en este único reloj. Gracias a la maravilla que fue el microprocesador y el circuito integrado, la tecnología de los años 80 se hacía cada vez más pequeñita, haciendo posible incluir más cosas en los gadgets. Casio produjo el primer reloj calculadora, el C80 en 1980. Se combinaron muchas tecnologías diferentes en la muñeca. La tecnología era pequeña, pero los botones también.
La única forma de lograrlo era si te limabas las uñas para que tuvieran puntas, como una mini versión de Eduardo Manos de Tijeras. Fue otro gran ejemplo de los 80 donde algo era brillante tecnológicamente, pero muy poco práctico. Es clara la influencia que tuvo el reloj calculadora en nuestros gadgets. Hoy en día la idea es poder tenerlo todo en el menor espacio posible. La unión de tecnologías, muchas cosas, en un pequeño producto, continúa aún hoy. Tan revolucionario que va más allá del tiempo. Nuestro próximo gran gadget de los 80 literalmente revolucionó la forma en cómo vemos la televisión, la grabadora de video. Se oprimía el botón y hacía... No se trata de ver televisión, sino de viajar en el tiempo. Porque regresas en el tiempo para ver lo que dieron en televisión. Transformó el concepto de la televisión. Era posible por primera vez poder grabar un canal mientras veías otro. Ya no éramos esclavos de la televisión. No teníamos que estar a las 7 para ver nuestro programa preferido. Si daban una película de James Bond o lo que fuere, podías salir y verla después. Fue muy revolucionario. El primer formato de cassette fue el Betamax lanzado por Sony en los 70. Pero cuando JVC lanzó su cinta de VHS y videocaseteras más costeables, comenzó la batalla de cuál formato iba a dominar. Con las nuevas tecnologías, muchas veces había batallas entre los distintos tipos y distintos formatos. Y el Betamax que teníamos nosotros era el mejor. Técnicamente, era superior a los otros. Competían dos sistemas de videograbación. Estaba el VHS, que era el sistema de video hogareño, y el Betamax. Había otros formatos, el Philips B2000, pero lamentablemente no tuvo aceptación. El VHS era maravilloso para grabar tus programas. JVC hizo algunas maniobras que sellarían su destino como victorioso sobre el Betamax, incluyendo firmar contratos de licencias con grandes compañías de cine y permitiéndoles a otros fabricantes construir y vender videocaseteras VHS. El VHS ganó la guerra porque se podían alquilar muchas cosas. Recuerdo yendo a los videoclubes y había muy pocas opciones en el formato Betamax. Hasta que finalmente tuvimos que eliminar el Betamax y comprar una VHS. Para fines de 1984, VHS vendía 8 veces más que Beta. El VCR pasó de ser un grabador a un reproductor y por eso los consumidores querían comprarlo. No solo para grabar, sino para ver películas que al principio podían comprar y luego rentar en una gran cantidad de tiendas de videos a principios de los 80. No tenías que ir más al cine, que fue genial porque no tenías que sentarte junto a personas que no te gustaban, el ruido y todas esas cosas. A finales de los 80, el número de personas con una videocasetera en su casa había crecido dramáticamente. La tasa de dueños pasó del 1 al 68% en los 80. Pero muchos usuarios nunca comprendieron cómo programarlas para grabar. No se sabía cómo programarlos. ¿Cómo se pone la hora en un video reproductor? Nadie sabía bien. Tenías que ser un científico para hacerlo. Era difícil de programar. Era la primera vez que había que tocar muchos botones. Y eso provocaba un problema. Nunca se grababa lo que querías ver a la hora indicada. Pero la videocasetera, sin duda, le abrió el camino a la grabación casera. Puedes tomar todo lo que pasó en un mes y reducirlo a un chip en un disco duro. Es el máximo control. Cuando le digo algo a mis hijos, todavía hoy les digo, vamos a grabarlo en video. Y ellos no entienden. A continuación, un mundo de emocionantes nuevos sonidos. Los sonidos del sintetizador eran como inventar un color nuevo que nunca se había visto. Era como una droga positiva que te afectaba la mente. Y el teléfono se hace móvil. Esto era lo máximo en tecnología en ese momento. Tengo un nuevo celular, llámame cuando quieras. Continuamos viendo la década de los 80 en Nat Geo.
Los 80, los mejores gadgets. Estos son los mejores y más innovadores gadgets de los 80. Nuestro próximo gadget no solo transformó el mundo de la tecnología, sino que también ayudó a crear un nuevo género musical. El sintetizador tomó la música y la convirtió en bang. El término sintetizador no significa sintético, sino que es la combinación de los distintos elementos del sonido para crear un sonido nuevo. Este es un sintetizador clásico, un sonido de ciencia ficción. Los instrumentos musicales han ido mejorando desde que el cavernícola inventó el primer tambor o flauta. Con tanta electrónica e ingeniería técnica, el próximo gran paso era este. Así suena más metálico. En 1963, Robert Moog creó el primer sintetizador compacto, o no tan compacto, el ahora legendario Moog. Produce sonidos en minutos que los expertos radiofónicos con sus equipos complicados normalmente tardarían días en hacer luego de múltiples grabaciones. El Moog de los 60 le abrió el paso al Mini Moog en los 70 y ahora todos los componentes estaban en una caja pequeña. Era un instrumento totalmente portátil y en los 80 el sintetizador saltó a la fama. Con este sintetizador podemos controlar el sonido con el teclado, con la rueda de tono o automáticamente con la modulación. Era un sonido tan nuevo, tan diferente. Era futurista, casi como una droga positiva que te afectaba la mente porque era tan increíble. Los sonidos del sintetizador eran como inventar un color nuevo que nunca se había visto. Esta es una onda triangular. Diente de sable. Con tantos armónicos podemos darle forma al sonido con los filtros. Se crea haciendo vibrar las frecuencias en un circuito que luego se transmite por un parlante. Con los sonidos nuevos llegaron nuevos estilos de música. Además del rock común, con batería y guitarras, había bandas solo con teclados ejecutando toda la música. El sonido del electropop dominaría la primera parte de los 80. Bandas como Depeche Mode, Ultravox, Orchestral Maneuvers in the Dark llevaron estos instrumentos a un nuevo nivel. Los sintetizadores dominaron los 80. En las manos equivocadas hacían ruidos horribles, pero en las manos correctas hacían música electrónica increíble. Bandas como OMD ayudaron a darle ese sonido particular de sintetizador pop a los 80, mientras los virtuosos del teclado como Jan Hammer realmente lo ponían en el centro del escenario. Este fue hecho especialmente para mi mano por cómo uso los controladores. Unos controladores originariamente eran del Mini Moog. Este controla el tono, este el vibrato y este es otro controlador de tono. Todos fueron hechos exactamente para el tamaño de mi mano. Eso no se puede producir en masa. Nada representa más a los 80 que un sintetizador colgado como guitarra. A pesar de la creciente popularidad del sintetizador, muchos de estos aparatos eran demasiado caros para ser un producto popular y tendían a ser algo que tenían los ricos y famosos. Teclados como el Fairlight costaban hasta $100,000, pero los 80 tuvieron sintetizadores más baratos, así que cualquiera podía ser un tecladista, más allá de la habilidad musical. Se podía tener una pequeña banda pop si tenías a alguien que solo sabía hacer las formas de un acorde. Podían tocar en una banda. No tienes que ser virtuoso para hacer un disco. Los teclados no tardaron en estar disponibles para todos los presupuestos. Era pequeño, compacto, pero lo más importante era que se podía comprar. El hecho de que uno mismo podía hacer ruidos futuristas en casa fue importante. La música con sintetizador sobrevive en la música dance y ha vuelto a estar de moda con artistas de hoy como Kesha, Calvin Harris
y la RU, que utilizan sintetizadores y sonidos electrónicos. Además, ahora es posible descargar aplicaciones que recrean sonidos de sintetizadores de los 80s en tu teléfono o tablet. Nuestro próximo gran artículo de los 80 se ha vuelto quizá el gadget más popular, con alrededor de 6.000 millones de suscripciones a teléfonos móviles. Casi tantas como hay personas en el mundo. Y desde su presentación en los 80, el teléfono móvil literalmente explotó. Hacer una llamada es solo una de las cosas para las cuales usamos nuestros teléfonos hoy. Podemos organizarnos, grabar, fotografiar y darle la banda sonora a nuestras vidas. Pero cuando se presentó por vez primera el teléfono móvil, solo podía hacer una cosa. Hola, hola, Joe, ¿dónde estás? En el centro de Londres, ahora cerca de Hyde Park. Hola, hola. Lo siento, se corta. Espera un segundo. Solo quería saber cómo estabas. Llegaré tarde. Todo está bien. Me alegra mucho. Sí, está bien, sí. Estoy en Danbury Park ahora. ¿En el medio del parque? ¡Qué raro que es esto! Antes de tener teléfonos completamente móviles, teníamos teléfonos de automóvil y teléfonos que operaban con baterías gigantes. Yo fui uno que tuvo uno de los primeros celulares. Había que llevar la batería en un maletín y había que subir una antena así y parecías un comandante de pelotón en Vietnam. El teléfono móvil portátil fue originalmente inventado por un equipo de Motorola en 1973, pero tardaría 10 años más en lanzar el primer servicio comercial. Teníamos que crear una visión del futuro. ¿Y te imaginas? Era un teléfono que pudieras cargar todo el tiempo. Los primeros usuarios se ejercitaban cada vez que usaban el teléfono. Podían haber sido portátiles, pero no entraban fácilmente en el bolsillo de nadie. Oh, Dios mío. Este es el Dynatac 8000. Es el primer teléfono celular que se vendió. No se nota, pero es bastante pesado. Como este teléfono portable único, hecho por Motorola, que pesa solo 850 gramos. Estoy ocupado, me estoy ejercitando. Antes éramos todos fuertes porque estábamos en el gimnasio haciendo esto. El ladrillo era absurdo, no podías ponerlo en el bolsillo. Por eso le pusieron ladrillo. Es pesado. Los celulares de principios de los 80 permitían 30 minutos de llamadas y costaban $4,000, que serían como $9,000 de nuestros días. ¿Pero qué hacía en realidad además de hacer llamadas? ¿Envía mensajes? ¿Reproduce videos? No tenían memoria. Tenías que marcar el número cada vez y oprimir send. Solo se podían hacer llamadas, nada más, y recibir llamadas. Hoy en día eso es estúpido. Eso puede parecer ahora, pero entonces la tecnología detrás del teléfono móvil era innovadora. Era un celular y no sabíamos lo que era una célula. La parte celular del teléfono describe las unidades o células en el país. Cada una tiene una estación que levanta la señal del teléfono. Lo maravilloso de un celular era que era posible tener un teléfono en cualquier lado. A medida que el usuario mueve la señal en la llamada, automáticamente cambia la célula por la que pasa. El uso de teléfonos móviles en los 80 señalizaban la llegada de un problema muy común, incluso ahora: una mala recepción. Espera un segundo. Lo siento, se corta. Espera, voy a quedarme quieto. Ahora sí. No te oigo. Sí, te oigo. ¿Hola? No, se cortó. Tengo un nuevo celular, llámame cuando quieras. Claro, en los trenes se cortaba mucho y sigue igual. A principios de los 80, solo unos pocos elegidos podían costear un artículo como este. Los únicos que los tenían eran los presidentes y los niños ricos. Oye, nos vemos en Zurich. Si tenías uno, eras un yuppie o un corredor u otro estereotipo desagradable. Oye, soy un hombre de ciudad. Cierra las operaciones. Y si tenías el teléfono móvil en el tren, la gente te escuchaba. Echaban humo. Pensaban, ¿cómo te odio? Si caminabas por la calle con uno de estos, la gente pensaba, yo quiero uno de esos. Sintetizadores, calculadoras, videojuegos, estéreos personales, computadoras. Todos estos gadgets revolucionarios explotaron en los 80. Y con la tecnología avanzada de hoy, todo fue comprimido en una sola unidad portátil.
Ahora el futuro realmente está en nuestras manos. En los próximos 30 años, ¿quién sabe lo que pasará? Descubre cómo 10 años esenciales definieron nuestro mundo, los 80. Porque Philips nos usó en cierta manera y supongo que nosotros los usamos a ellos para promocionar esta tecnología y el álbum al mismo tiempo. Explotó y claro, todos querían uno. Brothers in Arms fue un éxito enorme para Dire Straits. Se convirtió en el primer álbum que vendió 1 millón de copias en su formato de CD y en superar en ventas a su versión de vinilo. Pero ¿estaban Dire Straits convencidos? A nosotros no nos gustó cuando lo escuchamos porque obviamente se hacían grandes comparaciones. Nos sentamos en el estudio con el cassette, el vinilo y el CD y los comparamos. No tenía el valor de un vinilo entonces. Yo extraño el sonido del huevo frito y todo eso antes de escucharlo. El sonido análogo tiene pequeños ruidos de fondo que suma a la textura de la música. Le cambió la calidad al sonido y fue para mejor. Pero al principio no me gustó nada. Realmente no estaba nada feliz. ¿Cómo te atreves a quitarle el soul a mi música? Pero una vez que se aceptó, despegó como un cohete. Aunque la gente seguía comprando vinilos y cassettes, y ahora compraban CDs. Así que de pronto las discográficas vivían una fiesta. Era futurista, lindo, brilloso, atractivo y nuevo. Era conveniente y rápido. Y este objeto brillante y de aspecto futurista claramente superó la prueba del tiempo. El disco compacto evolucionó en los DVDs y los Blu-rays, e incluso con un enorme crecimiento de la música digital. En cuanto a la calidad, era muy superior. Cambió la forma de escuchar música. Cuando el CD fue lanzado en 1982, la noticia había entusiasmado a todos con las posibilidades de esta nueva forma de grabar. El CD tiene un solo lado, mide 12 centímetros de diámetro y es un séptimo del tamaño de un LP normal. Es como un cassette chato. El disco compacto era mejor porque fue el primer uso en masa de tecnología digital en el hogar y la gente estaba acostumbrada a escuchar soplidos y crujidos de los discos toda la vida. Por el contacto físico con el disco, los problemas de polvo y daño se conocen bien. De pronto apareció esta cosa donde literalmente se podía oír la calidad de la música. También es un objeto increíblemente bello si te pones a pensar. Es una especie de espejo. Es pequeño, puro. Los CD me cambiaron la vida porque son más fáciles de llevar, son más pequeños y la calidad del sonido es mucho mejor. Además de su nitidez de audio, el disco compacto, se rumoraba, era indestructible, a diferencia del disco de vinil. La frustración del vinilo era que tenías que cuidarlo mucho, y en especial si eras joven, dejabas los discos por allí, se rayaban y luego no podías reproducirlos. Yo arruiné muchos de mis discos porque no era muy ordenada. Trataba de cuidarlos, pero los tocaba mucho o se me caía un trago. Y los CDs son más robustos. Uno hace... El disco nuevo debería ser más resistente que un disco de vinilo común. Hagamos la prueba del desayuno. Yo trabajaba para el programa de la BBC Desayuno en TV. El CD aún tiene su lugar en el mundo 30 años después. Nuestro próximo gran gadget es quizá el videojuego más icónico de todos los tiempos, junto con su personaje. Una bola glotona amarilla que literalmente cambió la imagen de los juegos para siempre. El Pac-Man era un juego maravilloso. Pac-Man es el símbolo de los juegos, ¿no? ¿Quién es Pac-Man? Pac-Man somos todos. Era un camembert que se comía los camembert más pequeños. Así explicábamos el Pac-Man en Francia. Me recuerdo jugándolo en los bares cuando tuve la edad para ingresar. El Pac-Man para muchos, y me incluyo, fue la primera introducción a una computadora, la primera introducción a la tecnología.
Es casi como un deporte. Se usa la coordinación y desarrollas patrones. Se juega con una pelotita amarilla llamada Pac-Man que tiene boca. Y él tiene que correr por un laberinto comiendo puntos mientras lo persiguen 4 fantasmas enojados. Tenías que evitarlos en lugar de matarlos. Inky, Blinky, Pinky y Clyde. Todos tenían distintas características. Un fantasma era más rápido que los demás en la recta. Otro fantasma te evitaba y cambiaba de dirección o giraba en 90 grados. Eso le agrega emoción al juego, porque sentías que eras otro ser orgánico, aunque fuera uno simple. La gente jugaba horas y horas. Estos son los mejores gadgets de los 80. En los 80 se hacían cosas cada vez más grandes y mejores. Fue una década de una innovación sin precedente. Un momento en el que la tecnología se volvió una realidad. Tocando un botón creabas tu propio mundo. En los 80 solo importaba ser visto con los últimos gadgets. Realmente fue una década de avaricia y decadencia, de grandes declaraciones. La tecnología avanzaba a pasos agigantados. La música se volvió móvil. Tengo mi música, no sé si viste. Aquí está. Era la música portátil más fuerte que podías cargar. Y se hizo posible llamar a casa desde donde se estuviera. Estoy en Danbury Park ahora. ¿Estás en un parque? Qué raro que es esto. Estos son los productos revolucionarios de una explosión tecnológica que construyó el camino de la alta tecnología que conocemos hoy. Lo enciendes y parece una nave espacial. Era lo más cercano a la magia que habíamos visto. En los próximos 30 años, ¿quién sabe lo que pasará? Los 80. Grandes gadgets. Uno de los más grandes gadgets de los 80 era simplemente un disco hecho de un plástico brillante. El público que compraba discos, para aquellos cansados de soportar el ruido de scratch de sus LPs rayados, tenía una solución: el disco compacto. La buena gente de Sony y Philips se reunieron y desarrollaron una idea nueva. Se llama disco digital y parece que todos estos vinilos pasarán a la oscuridad. El disco compacto fue el mejor artefacto inventado en los 80. Pasó por encima del disco. Hice la prueba de pasarle mermelada y luego mostraba que si lo limpiabas con un trapo, todavía se podía escuchar el disco. No teníamos tanto hambre como para comérnoslo y ponerles mermelada. ¿Listo? Veamos cómo suena. No le recomiendo a la gente que le haga eso a sus queridos CDs, pero en esa ocasión, hace 30 años, se pudo escuchar. De hecho, una vez le pusimos melaza a un CD para ver si funcionaba, pero rompimos el reproductor y no lo hicimos más. Durará para siempre, no como los cassettes. Era una mentira. Sí, duraba para siempre hasta la única vez que no lo guardaste en el estuche. Indestructible o no, ¿cómo funcionaba este nuevo disco de moda? ¿De qué están hechos? Es un plástico plateado. ¿Qué es? El CD era un misterio, una estrella de la muerte. Era una cosa que ni sabía cómo funcionaba. Debajo del plástico hay un código digital. 6.000 millones de hoyos y espacios microscópicos que representan la música. El CD es básicamente 2 trozos de plástico con un trozo metálico en el medio. Y el metal tiene hoyos. Cada hoyo representa un 1 y el espacio representa un 0. La información está enterrada en el disco, entonces el láser tiene que encontrar esa información. Los fabricantes querían que los mayores artistas internacionales se sumaran. Creo que Brothers in Arms fue un CD icónico